Muchas gracias por escuchar mi historia. No olvides suscribirte y dar clic en la campanita. Volví del silencio. Me llamo Valeria y durante mucho tiempo creí ser feliz. No una felicidad de cuento ni de película romántica, sino esa que te acomoda en la rutina y te hace creer que lo que tienes es suficiente. Estabilidad, una casa hermosa en la cima de una colina, viajes de negocios con tintes de vacaciones, y un esposo con una sonrisa de portada y discurso de político. Mauricio sabía hablar. Sabía mirar. Sabía seducir a una sala entera con solo ajustar el nudo de su corbata y levantar la ceja derecha. Éramos socios, amantes y, al menos de cara al mundo, una pareja envidiable. Lo que nadie veía era que mientras yo construía, él se pavoneaba. Yo cerraba acuerdos hasta la madrugada, redactaba contratos, afinaba los detalles que hacían de nuestra empresa un imperio creciente. Él era el rostro carismático que decía que había que rodearse de mentes brillantes, mientras brindaba con vino pagado con mi esfuerzo. Al principio no me importaba. Lo amaba. Pensaba que era un buen equipo. Él soñaba en grande. Yo ejecutaba. Su ambición me fascinaba. Su energía me arrastraba. Pero con el tiempo, noté que su hambre no tenía límite. Todo lo que le rodeaba era suyo por derecho, como si el mundo le debiera algo. Como si yo le debiera algo. Y aún así, me esforzaba. Para que no le faltara nada. Para que tuviera siempre un paso adelante. Le compré el auto que siempre quiso, firmé un crédito para que pudiera abrir su restaurante soñado, que quebró 6 meses después, y le cubrí de lujos mientras decía, no lo hago por mí, lo hago por los dos. Entonces llegó la noche de la llamada. Era martes. Estaba en casa, recién salida de la ducha, envuelta en una bata de seda color vino, con el cabello aún húmedo. El vapor empañaba el espejo del baño, y la música suave sonaba desde mi celular. Había preparado una infusión de lavanda. Pensaba relajarme. No sabía que estaba a segundos de perder mi paz para siempre. El teléfono sonó. Número desconocido. ¿Valeria? Dijo una voz femenina. Sí, ¿quién habla? ¿Puedes decirle a Mauricio que su hija tiene fiebre y no deja de llorar? No puedo seguir así sola. Silencio. Perdón. Soy Laura, su esposa. ¿Él no está contigo? La taza se me cayó de las manos. El vidrio estalló en el suelo. Sentí que el tiempo se detenía. ¿Hija? ¿Esposa? ¿Qué clase de broma cruel era esta? ¿Qué dijiste? ¿No eres Valeria? La otra esposa. Pensé que sabías. Ya no soporto esto. Colgué. Me temblaban las manos. Me faltaba el aire. Mauricio llegó justo en ese momento. Con su sonrisa intacta. Con olor a perfume caro. Abrió la puerta con un silbido y dejó las llaves sobre la mesa. ¿Todo bien? ¿Quién es Laura? Se detuvo. Por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos. No fue miedo. Fue cálculo. Como quien busca en su mente la mejor historia para salir ileso. ¿Qué Laura? La que acaba de llamarme. Dice que tiene una hija contigo. ¿Otra loca? Valeria, por favor. Ya te dije que esas mujeres que aparecen son inventos. Envidiosas. Exnovias dolidas. No insistí. No lo enfrenté. No grité. No lloré. Pero esa noche no dormí. Me quedé observando su espalda mientras roncaba como si nada. Y entendí algo. Tenía que saber la verdad. Toda la verdad. Así comenzó mi caída. Y mi resurrección. Después de aquella llamada, una grieta invisible comenzó a partir mi mundo en dos. Seguí mi rutina como si nada, pero dentro de mí, algo se había roto. En lugar de buscar consuelo en lágrimas, me envolví en una frialdad desconocida. Una parte de mí sabía que si me permitía desmoronarme, él ganaría. No. Yo necesitaba saber. Confirmar. Ver con mis propios ojos lo que ya temía. Contraté a un investigador privado. Le di pocos detalles, los justos. Que siguiera a Mauricio, que obtuviera pruebas. No necesitaba rumores ni suposiciones. Quería la verdad. Nombres, fechas, direcciones, cuentas. Todo. Fueron 2 semanas de espera. Durante ese tiempo, fingí. Reí en cenas, asistía juntas, me senté junto a Mauricio como si nada. Lo observaba, lo escuchaba hablar de números, de expansiones, de inversiones futuras. Y yo solo pensaba,
¿Con qué dinero? ¿El mío? ¿El que desvías para tu otra vida? Y entonces llegó el sobre. Era de noche, otra vez. El sobre estaba sobre mi escritorio, cerrado con una tira roja. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro, fotografías, reportes bancarios, facturas, estados de cuenta, registros de propiedad, y sobre todo, una dirección. Una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, donde él vivía con ella. Laura, su otra esposa. Y una niña de 4 años que lo llamaba papá. 5 años. Llevaban 5 años juntos. Uno menos que nuestro matrimonio. Lo conoció en una de sus consultorías, y él la convenció de que era un empresario viudo en busca de una nueva familia. Mentira tras mentira, tejió una vida paralela. Pero eso no fue lo peor. Descubrí que usaba dinero de mi empresa para pagar sus cuentas. La escuela de la niña, las remodelaciones de la casa, incluso un préstamo bancario para una tienda de Laura, todo salía de fondos que yo misma firmaba. Me sentí traicionada, pero también burlada. Él no solo me engañó, me utilizó, me vació. Mi mundo no solo se rompió, se volvió cenizas. Y aún así, no lloré. Fui al baño, me lavé la cara, y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma. No era débil. No era víctima. Era otra. Silenciosa. Letal. El plan se empezó a formar sin palabras. Como una telaraña en mi mente. Fría. Precisa. Necesitaba venganza, sí. Pero también justicia. Y para eso, debía esperar. Fingir. Ser. Unos días después, mientras conducíamos por la colina camino a casa, se lo dejé caer. Ya sé todo, Mauricio, dije, sin mirarlo. Vas a perderlo todo. Cada centavo. Cada acción. Te voy a dejar sin nada. El auto se estremeció en la curva. El silencio fue abrupto. Mauricio tensó las manos al volante. ¿De qué hablas? De Laura. De tu hija. De los desvíos de dinero. Tengo pruebas. No puedes ocultarlo más. Y lo pagarás. Mauricio no dijo nada. Pero su mandíbula se endureció. Y de pronto, aceleró. La curva se acercaba rápido. Era una de esas pronunciadas, sin baranda. Yo vivía acostumbrada al vértigo del camino, pero esta vez, hubo algo diferente. Él no frenó. No desaceleró. Solo me miró, sus ojos llenos de una oscuridad que jamás le había visto. Y entonces, lo hizo. Con un giro brusco, soltó el cinturón de mi asiento y, con la otra mano, abrió mi puerta. Mauricio, ¿qué haces? Grité, tratando de sujetarme. Pero era tarde. El mundo giró. El viento me golpeó como un martillo. Mi cuerpo salió disparado por la puerta abierta, la gravedad me arrastró, y lo último que vi fue la silueta de su rostro, sin rastro de remordimiento. Caí. Golpeé ramas, piedras, tierra. No recuerdo el dolor. Solo el silencio. Oscuridad. Y frío. No sé cuánto tiempo pasó. Pero en algún momento, escuché una voz. Una voz desconocida. Dios mío. Está viva. Un hombre. Un perro ladrando. Manos temblorosas tocando mi cuello, mi muñeca. Luego, luces. Sirenas. Hospital. Y más silencio. Permanecí en coma 3 días. Cuando desperté, no quise volver. No aún. Pedí que no se notificara a nadie. Inventé un nombre falso. Pagué con efectivo. El hombre que me rescató, Daniel, respetó mi decisión. No hizo preguntas. Y así, desaparecí. 1 año entero. Pero no estaba muerta. Solo estaba renaciendo. Pasé 1 año en silencio. No en el sentido literal, aunque mi voz apenas la usaba, sino en el profundo, en ese que ocurre cuando decides esconderte del mundo para reconstruirte. Para entender quién eras antes de romperte, y quién decides ser después. Daniel, el hombre que me encontró, vivía en una cabaña a las afueras del pueblo, cerca del barranco. Veterano retirado, solitario, con ojos que ya lo habían visto todo. Me ofreció quedarse en una de sus habitaciones mientras sanaba. No me pidió nada. Nunca me cuestionó. Solo dejó que el tiempo hiciera lo suyo. Durante semanas no pude caminar bien.
Tenía fracturas, moretones internos y una cicatriz que surcaba mi costado derecho como una marca de guerra. Y sin embargo, nunca sentí tanto poder como en ese dolor. Sobreviví. Sobreviví a él. A Mauricio. A su traición. A su intento de matarme. Pero no quería solo sobrevivir. Quería regresar. Y destruirlo. Comencé a leer todo lo que pude sobre movimientos financieros, hackeos éticos, compraventa de acciones, leyes corporativas. Nadie me reconocería. Cambié el color de mi cabello, rebajé de peso, y mi rostro, endurecido por las cicatrices físicas y emocionales, ya no mostraba debilidad. Cada noche, repasaba los mismos documentos que el investigador me había entregado. Cada factura, cada desviación, cada mentira. Pero no era suficiente con saber. Necesitaba tocarle donde más le dolía. El dinero. Mauricio no amaba a nadie. Ni siquiera a sí mismo. Amaba el poder. Amaba el estatus. Amaba verse rodeado de lujos que él no había construido. Así que mi venganza no sería gritarle en público. Ni siquiera exponer su infidelidad. Le quitaría todo. Empecé con pasos pequeños. A través de una identidad falsa, fui comprando discretamente las acciones de mi propia empresa. Lo hice a través de una red de contactos que todavía confiaban en mí, sin saber que estaba viva. Mis abogados, a quienes pagué en silencio, ejecutaron compras precisas, creando una cadena de propiedad que regresaba, al final, a mí. Mientras tanto, contraté a un auditor forense. Quería pruebas. Pruebas reales, legales, devastadoras. Las encontré. Mauricio había desviado más de 5 millones a cuentas ocultas, algunas a nombre de Laura, otras a nombre de su hija, y una incluso al de un restaurante fantasma en Cancún. El idiota nunca cambió las contraseñas. Nunca sospechó que la mujer a la que creyó haber matado aún respiraba. Mientras tanto, él seguía su vida como si nada. Inventó que me había ido de viaje a Europa, por estrés. Compró un boleto de avión a mi nombre, lo usó para encubrir su crimen, y lloró en entrevistas fingidas donde decía que yo necesitaba un descanso. Mi esposa está agotada. Le deseo paz y tiempo. Paz y tiempo. Las dos cosas que usé para planear su ruina. Una noche, volví a casa. Había cambiado tanto que los guardias de seguridad no me reconocieron. Entré como una inversora extranjera, con gafas oscuras y un acento controlado. Recorrí los pasillos de mi imperio con una sonrisa silenciosa. Nadie imaginaba que la reina había regresado al castillo. Y entonces llegó el día. Junta directiva. Sala de conferencias. Todos los accionistas. Incluido Mauricio, con su traje a la medida, riendo, hablando de expansión, de crecimiento. Creía que todo estaba bajo control. Hasta que entré por la puerta. Silencio absoluto. Lo vi empalidecer. Lo vi tragar saliva. Lo vi, por primera vez en su vida, perder el control. Valeria, susurró, con esa voz que usaba cuando intentaba mentir. Mi amor, qué sorpresa. Pensé que estabas en Italia. ¿Cómo fue el viaje? Le mostré los documentos. Cada desviación. Cada mentira. Cada delito. Se levantó, sudando. Esto es un malentendido. No, Mauricio. Esto es el final. Lo despedí frente a todos. Lo expulsé de la empresa que ayudé a construir. Le congelé las cuentas. Bloqueé sus accesos. Lo dejé sin poder, sin defensa. Mientras recogía sus cosas en una caja, temblando, su celular sonó. Era Laura. Puso altavoz sin querer. ¿Dónde estás, imbécil? No puedo pagar el desayuno con las chicas. ¿Dónde está el dinero que prometiste? La sala estalló en murmullos. Mauricio bajó la cabeza. Yo solo lo miré. Y sonreí. Había vuelto. Y ahora, era yo quien tenía el control. La primera noche después de mi regreso dormí en la misma cama que una vez compartí con Mauricio. No por nostalgia. Quería enfrentar a cada rincón de esa casa, a cada sombra. Mirar al pasado sin temblar. Me senté en el borde de la cama. Toqué el cabecero que él mismo mandó tallar en madera de roble, y recordé cada mentira que me susurró mientras se acostaba conmigo sabiendo que, al día siguiente, desayunaría con otra familia. No dormí. Pero no necesitaba sueño.
Solo justicia. En los días siguientes, la noticia de mi regreso se filtró. Los medios no tardaron en publicar titulares. La empresaria Valeria Gálvez reaparece tras un año de misteriosa ausencia. Mauricio intentó adelantarse, dar entrevistas, manipular la narrativa. Pero las pruebas eran irrefutables. Las presenté al Consejo, al fisco, y a una fiscal especializada en delitos financieros. Lo iban a juzgar. Y ahora, yo estaba lista para más. Porque no quería simplemente destruirlo. Quería reconstruirme a través de todo lo que había intentado arrebatarme. Compré una antigua casa en el centro, una de esas con arquitectura colonial y alma en las paredes. Allí abrí una fundación para mujeres víctimas de violencia emocional, financiera y física. La llamé el Refugio del Silencio. No porque me gustara el silencio, sino porque conocía bien su poder. El silencio era donde las mujeres aprendíamos a contener el grito hasta convertirlo en fuerza. Recibimos a las primeras 6 mujeres esa misma semana. Cada una tenía su historia. Cada una había sido desvalorizada, traicionada, manipulada, utilizada. Como yo. Les hablé con mi nombre real. Sin títulos. Sin maquillaje. Solo con la verdad. Un mes después, me enfrenté nuevamente a Mauricio. Esta vez en los tribunales. Vestía de negro. Él, un gris sin alma. Tenía el rostro envejecido, el pelo despeinado. Su abogada intentó alegar locura temporal. Que había actuado bajo estrés. Que me amaba, pero que el dinero lo había superado. Lo miré directo a los ojos. ¿Eso fue lo que sentiste cuando abriste la puerta del auto y me empujaste al vacío? Hubo un silencio devastador. Su abogado quiso objetar, pero ya era demasiado tarde. El jurado lo había escuchado. El fiscal también. Fue acusado de tentativa de homicidio, fraude, desvío de fondos, suplantación de identidad y evasión fiscal. Mi historia se convirtió en símbolo. No por venganza, sino porque otras mujeres comenzaron a hablar. A dejar a sus agresores. A recuperar empresas, hijos, casas, dignidad. Yo no era una heroína. Solo fui una mujer que tocó fondo, y cavó más hondo hasta encontrar oro. Una tarde, Daniel vino a visitarme a la fundación. Me trajo flores. Silvestres. Sin envoltorios. Como él. «Te ves bien», me dijo con una sonrisa que siempre me hizo sentir a salvo. «Me siento viva», respondí, y por primera vez, lo creí. Esa noche, subí a la azotea de mi nueva casa. El cielo estaba despejado. Las luces de la ciudad no me cegaban. En el bolsillo tenía el acta de disolución de la sociedad conyugal. En la otra mano, una copa de vino. Pensé en todas las veces que callé. Que fui la esposa de. Que me negué a mí misma por no incomodar, por no perder lo que ahora sé que nunca fue mío. Ya no me dolía. Ya no lo odiaba. Solo me sentía libre. Y en mi libertad, descubrí que mi voz, la que él intentó apagar, era ahora mi mayor arma. Y con ella, pensaba alumbrar el camino de otras. El sol comenzaba a filtrarse entre las cortinas cuando abrí los ojos. No fue el sonido de una alarma lo que me despertó, sino la energía de un nuevo día que me pertenecía por completo. Ya no tenía que levantarme para compartir desayuno con un hombre que me ocultaba mentiras en cada sorbo de café. Ahora mi mañana empezaba con propósito. Mi fundación crecía. Cada semana, más mujeres llegaban. Algunas en silencio absoluto, otras con rabia hirviendo en la voz. Todas, como yo alguna vez, buscando el reflejo de su fuerza perdida. El refugio del silencio ya no era solo un lugar. Era un movimiento. Había psicólogas, abogadas, terapeutas artísticos y también mujeres rescatadas que, poco a poco, se convertían en voluntarias. Les enseñábamos finanzas, programación, administración, diseño. Les dábamos herramientas para vivir con dignidad. Las veía sentarse en círculo, compartir su historia y por primera vez sentirse escuchadas. No juzgadas. No interrumpidas. Escuchadas. En cada mirada rota que se iba recomponiendo, me veía a mí misma. Un día, recibí una carta escrita a mano. Era de Lucía, la hija de Mauricio con Laura. Me temblaron las manos al leer el sobre. ¿Qué podía decirme una niña que apenas conocía? ¿Sería odio, disculpa, resentimiento? Señora Valeria,
Mamá llora todo el día. Papá no nos habla. Yo lo escuché decir que usted fue su peor error. Pero yo no creo que usted sea mala. Quiero ser fuerte como usted algún día. ¿Me dejaría conocerla? Lloré. No por dolor, sino porque entendí algo importante. Las consecuencias de un monstruo no terminan en su víctima principal. Se esparcen como fuego, pero también como luz, si se encausan. No respondí de inmediato. Tenía que pensarlo. Pero guardé la carta en mi escritorio. Una parte de mí sabía que algún día, cuando ella creciera, podría decirle la verdad. No fui su enemiga, fui la sobreviviente de su padre. Mauricio fue condenado. 10 años de prisión. El día de la sentencia no fui. No necesitaba verlo caer. Ya lo había vencido al seguir de pie. Lo había vencido cada vez que me reía sin culpa. Cada vez que caminaba por la calle sin miedo. Cada vez que una mujer me miraba a los ojos y decía gracias. Mi empresa floreció sin él. La recuperé por completo. Limpia. Brillante. Fuerte. Puse mujeres en puestos clave. Implementé políticas de equidad, transparencia y bienestar emocional. Algunas revistas comenzaron a llamarme la empresaria resiliente del año. Pero no quería trofeos. Solo quería dormir tranquila. Y lo estaba logrando. Daniel seguía viniendo, de vez en cuando. Me ayudaba con las reparaciones de la casa, paseaba por los pasillos con sus manos en los bolsillos y su mirada serena. ¿Y ahora qué sigue, Valeria? Me preguntó una tarde mientras pintábamos una sala de meditación. Sigue vivir. Pero de verdad. No como antes. No a medias. ¿Y el amor? Si llega, que llegue sabiendo que no puede salvarme. Porque ya me salvé sola. Él asintió. No dijo nada más. Pero su sonrisa valía todas las palabras. Un año después de mi regreso, inauguramos una segunda sede de la fundación. Me invitaron a dar un discurso. Frente a mí, cientos de mujeres. Algunas con bebés en brazos, otras recién salidas de relaciones tóxicas, todas con los ojos brillantes. Tomé el micrófono. Respiré. Pensé que había perdido todo. Empecé. Pero descubrí que perderme fue la mejor manera de encontrarme. Ustedes no están solas. Y su historia no termina en el abuso, ni en la traición. Su historia puede comenzar hoy. Aquí. En este lugar donde el silencio ya no es castigo, sino semilla de poder. Los aplausos no me importaban. Lo que me importaba eran las lágrimas de una mujer al fondo, abrazando a su hija, diciendo en voz baja, «Sí se puede, mi amor. Sí se puede». Y en ese momento supe que mi historia había servido para algo más que destruir a un hombre. Sirvió para encender a otras mujeres. Y eso era lo más poderoso que había logrado en mi vida. Una mañana de otoño, mientras caminaba por el jardín de la fundación, sentí el viento acariciarme el rostro como una vieja amiga que me saludaba en silencio. El cielo estaba despejado, y el olor a tierra húmeda me recordó que todo lo que había vivido, incluso el dolor, había sido tierra fértil para lo que hoy florecía. Habían pasado 2 años desde aquella noche en que mi vida se partió por la mitad. Y sin embargo, hoy, me sentía completa. La fundación tenía ahora 3 sedes, una red de abogados aliados, terapeutas de primera y cientos de mujeres egresadas que habían reconstruido sus vidas. Algunas iniciaron sus propios negocios, otras regresaron a estudiar, y muchas simplemente aprendieron a amarse de nuevo. Yo ya no era solo la fundadora. Era símbolo de algo más grande. Y aunque no lo buscaba, comenzaron a invitarme a foros, universidades, y hasta a programas internacionales sobre empoderamiento femenino. Me sentía cómoda hablando de mi historia, no desde la herida, sino desde la cicatriz. Firme, cerrada, pero visible. Un día, mientras organizábamos un taller de escritura terapéutica, Daniel se me acercó con una caja entre las manos. Era de madera, sencilla, con mi nombre grabado en letras pequeñas. «Esto es tuyo», dijo con una sonrisa tímida. «Lo hice hace tiempo, pero quería dártelo cuando estuvieras lista». Lo abrí. Dentro había cartas. Cartas que él escribió durante todo el año en que estuve desaparecida. Cartas que no sabía si iba a entregar. En ellas me hablaba de sus días, de cómo buscó noticias, de cómo paseaba con su perro cerca del hospital por si me veía, de cómo creía en mí aun cuando el mundo decía que me había ido. Lloré. No de tristeza,
sino de algo que no había sentido en mucho tiempo: ternura. Le tomé la mano. Gracias por no tratar de salvarme, pero estar cuando decidí salvarme sola. Él apretó mi mano, sin prisa. Y ahí supe que tal vez el amor no debía doler, ni arder, ni pedirte que te hagas pequeña. Tal vez el verdadero amor llega con el paso lento y los ojos limpios. Perdonar. Esa palabra me había taladrado la cabeza por meses. Me lo preguntaban en entrevistas, en talleres, en conversaciones íntimas. ¿Perdonaste a Mauricio? La respuesta no era simple. No, no lo perdoné por lo que me hizo. Pero sí me liberé de seguir atada al odio. Porque el odio también encadena. Me prometí que él no se llevaría más años de mi vida. Ni un solo minuto más. Así que no lo perdoné, pero tampoco lo cargaba. Y eso era suficiente para mi paz. Un día, volví a pasar por aquella carretera de curvas. No por masoquismo. Quería cerrar el ciclo. Daniel iba manejando, en silencio, dándome mi espacio. Cuando llegamos al lugar donde me arrojaron, bajé del auto. El barranco seguía allí, pero ya no me intimidaba. Me acerqué, respiré hondo, y dejé caer una rosa blanca. Aquí morí, susurré. Pero también renací. Y al volver al auto, sentí que una versión de mí, aquella que suplicaba amor, que gritaba en silencio, que se escondía detrás de sonrisas falsas, se había quedado allá abajo, enterrada con la mujer que fui. Esa noche, escribí mi primera novela. No una autobiografía. Una historia de ficción, basada en una mujer que sobrevivía al infierno y fundaba su propio cielo. La titulé Volví del silencio. Y mientras la imprimía, mientras veía mi nombre en la portada, comprendí que todo este camino no era solo mío. Era de todas. De todas las que alguna vez fueron silenciadas, y encontraron en ese silencio la voz que las haría invencibles. Muchas gracias por escuchar mi historia. No olvides suscribirte y dar clic en la campanita.